La novela El tatuador de Auschwitz de Heather Morris es una historia profundamente conmovedora, basada en la vida real de Lale Sokolov, un prisionero judío eslovaco que fue obligado a tatuar los números de identificación en los brazos de los nuevos prisioneros que llegaban al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Lo que parece ser una simple narración sobre los horrores del Holocausto se convierte en una reflexión íntima sobre la dignidad humana, el amor en medio de la adversidad, la lucha por sobrevivir y la capacidad de encontrar belleza incluso en los lugares más oscuros. En este análisis, vamos a desglosar los temas clave de esta novela: la moralidad en tiempos de guerra, el poder del amor, la resistencia psicológica, y cómo las decisiones que tomamos bajo circunstancias extremas pueden definirnos para siempre. Acompáñame en este viaje para entender cómo el horror y la esperanza coexisten, y cómo los seres humanos son capaces de adaptarse y encontrar sentido en medio del sufrimiento más absoluto. Capítulo 1. El inicio del infierno, la introducción al horror. El tatuador de Auschwitz nos arroja directamente al infierno de los campos de concentración. Lale es deportado a Auschwitz en 1942, y desde el momento en que llega, es testigo de una realidad que desafía la comprensión humana. Las condiciones son inhumanas: prisioneros amontonados, cuerpos maltratados, hambre y el miedo constante a la muerte. A través de los ojos de Lale, Morris nos introduce en una atmósfera de deshumanización total. Lo primero que destacamos aquí es la psicología de la deshumanización. Lale y los demás prisioneros no son tratados como seres humanos, sino como números, piezas intercambiables en una máquina de muerte masiva. Esta deshumanización es central en el sistema nazi, y a medida que Lale es reducido a un simple número, el lector comienza a cuestionarse: ¿cómo puede alguien mantener su sentido de identidad y humanidad cuando el sistema está diseñado para destruirlos? A pesar de esta realidad, Lale decide que no perderá su sentido de sí mismo. Aunque está rodeado por la muerte y el caos, mantiene un fuerte deseo de vivir, lo que será clave para su desarrollo a lo largo de la novela. La resiliencia psicológica de Lale en este punto inicial es impresionante. Él se niega a dejar que el sistema lo rompa, y en su mente se repite un mantra: sobreviviré a esto. Aquí Morris subraya un tema clave. En medio de las condiciones más extremas, el ser humano puede encontrar una chispa de esperanza para seguir adelante. Cuando las circunstancias nos obligan a enfrentarnos al horror, ¿de dónde sacamos la fuerza para resistir? A través de la historia de Lale, podemos preguntarnos: ¿cuáles son los aspectos de nuestra vida diaria que nos permiten mantener nuestra humanidad incluso cuando todo lo demás parece desmoronarse? Capítulo 2. El tatuador, el peso de la moralidad. La situación de Lale cambia drásticamente cuando es asignado al trabajo de tatuador. Su trabajo consiste en marcar a los prisioneros con un número, el símbolo de su deshumanización y opresión. Este nuevo rol le otorga ciertos privilegios en comparación con otros prisioneros, lo que lo coloca en una posición moralmente ambigua. Aquí es donde la novela plantea uno de sus temas más complejos: la moralidad en tiempos de guerra. Lale se encuentra en una posición de poder relativo en comparación con otros prisioneros, pero este poder proviene de un acto que es, en sí mismo, una forma de complicidad en el sistema nazi. Aunque Lale no disfruta de su trabajo, sabe que cumplir con su deber le asegura una mejor oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, esto genera en él una profunda culpa. Morris nos obliga a preguntarnos: ¿qué significa actuar moralmente cuando tu supervivencia depende de un sistema inmoral? A lo largo de este capítulo, Lale trata de aliviar su culpa utilizando su posición para ayudar a otros prisioneros, sobornando a los guardias y consiguiendo comida y medicinas. A pesar de todo, sigue siendo el tatuador, marcando a las personas con el símbolo de su esclavitud. Este dilema plantea una pregunta psicológica crucial: ¿hasta qué punto podemos justificar nuestras acciones si el objetivo final es nuestra supervivencia y la de los demás? Cuando estamos atrapados en un sistema que no controlamos, nuestras acciones pueden estar en conflicto con nuestros valores. ¿Cómo manejamos la culpa que sentimos cuando nuestras decisiones morales son limitadas por las circunstancias? La historia de Lale nos obliga a reflexionar sobre cómo nuestras acciones bajo presión revelan nuestras verdaderas prioridades.
Capítulo 3. El amor en medio de la oscuridad, la luz que nos mantiene humanos. En medio del horror del campo de concentración, surge una historia de amor que desafía toda lógica. Lale se enamora de Gita, una joven prisionera que también ha sido marcada por él. Este capítulo marca un punto de inflexión en la novela. El amor de Lale por Gita se convierte en su razón para seguir luchando, dándole un sentido de propósito en un lugar donde parece que todo está perdido. Este amor no solo ofrece esperanza a Lale, sino que también subraya la increíble capacidad del ser humano para encontrar belleza en medio de la tragedia. Morris utiliza este romance para mostrar cómo el amor puede ser un faro de luz en las circunstancias más oscuras. Desde una perspectiva psicológica, el amor de Lale por Gita es un recordatorio de que, incluso cuando el mundo parece estar desmoronándose, las conexiones humanas son fundamentales para nuestra supervivencia emocional. Este capítulo también pone en evidencia la paradoja de vivir en Auschwitz. Mientras todo a su alrededor simboliza la muerte, Lale encuentra algo que representa la vida. Este amor no solo lo salva mentalmente, sino que también lo motiva a actuar con mayor valentía, arriesgando su vida para proteger a Gita y a otros prisioneros. El amor tiene un poder transformador, incluso en los entornos más desolados. ¿Qué papel juega el amor en nuestra capacidad para resistir las adversidades? En la vida de Lale, el amor fue más que un simple sentimiento, fue su salvavidas. ¿Qué tan lejos llegaríamos por aquellos a quienes amamos, especialmente cuando parece que todo está perdido? Capítulo 4. El precio de la supervivencia, el conflicto interno. En este capítulo, el dilema ético de Lale alcanza su punto más álgido. A medida que la guerra avanza y las condiciones en el campo empeoran, Lale se da cuenta de que su posición privilegiada lo coloca en una encrucijada moral constante. Aunque sigue ayudando a otros prisioneros, se pregunta si su supervivencia es un precio justo por las vidas que no puede salvar. Lale comienza a experimentar una profunda disonancia cognitiva, un conflicto interno entre lo que hace para sobrevivir y el precio que otros pagan por ello. Morris explora la psicología del sobreviviente. La culpa, la vergüenza y la duda son cargas emocionales que Lale debe llevar junto con su deseo de mantenerse con vida. Este capítulo profundiza en la psicología del trauma y las consecuencias emocionales de las decisiones tomadas bajo circunstancias extremas. El sentimiento de culpa de Lale se intensifica cuando observa cómo otros prisioneros mueren o son brutalmente castigados, mientras él sigue adelante. Esta culpa es común entre los sobrevivientes de traumas masivos, quienes se preguntan por qué ellos fueron los que vivieron cuando otros no tuvieron la misma suerte. ¿Cómo enfrentamos la culpa cuando nuestras acciones, aunque necesarias para sobrevivir, parecen traicionar nuestros principios más profundos? Lale se enfrenta a este dilema constantemente, y su historia nos lleva a preguntarnos: ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar de nuestra moralidad para sobrevivir, y cómo manejamos las consecuencias de esas decisiones? Capítulo 5. El fin del infierno, el trauma y la libertad. A medida que el final de la guerra se acerca, Lale y Gita enfrentan nuevos desafíos. Aunque la liberación del campo parece inminente, el trauma psicológico de los años en Auschwitz comienza a aflorar. Lale ha pasado tanto tiempo bajo el yugo de la opresión que la libertad misma parece una idea lejana y confusa. Este capítulo trata sobre la psicología del trauma prolongado. Para Lale, la libertad no significa una liberación automática del dolor. Al contrario, debe confrontar los recuerdos de los horrores que ha vivido. Heather Morris refleja cómo, para muchos sobrevivientes como Lale, la verdadera lucha no termina cuando se abren las puertas del campo. La libertad puede sentirse casi tan abrumadora como la opresión, porque implica enfrentarse a la magnitud del trauma vivido. Lale, quien pasó tanto tiempo concentrado en sobrevivir día a día, ahora debe confrontar sus recuerdos y la culpabilidad por haber sobrevivido mientras tantos otros no lo hicieron. Aquí entra el concepto del síndrome del sobreviviente, un fenómeno psicológico en el que quienes escapan de situaciones catastróficas sienten una intensa culpa por haber sobrevivido cuando otros no. Lale carga con este peso, y la novela subraya cómo, incluso en la libertad, el camino hacia la paz interior y la sanación es largo y arduo. La libertad física no siempre garantiza la libertad emocional o psicológica. Cuando nos liberamos de una situación traumática,
el proceso de curación puede ser aún más desafiante que el acto de sobrevivir. En este punto, nos preguntamos, ¿cómo enfrentamos los recuerdos del trauma una vez que ha pasado el peligro? ¿Cómo seguimos adelante después de haber sobrevivido a lo inimaginable? Capítulo 6. El reencuentro y el legado, el amor que trasciende. Después de la guerra, Lale y Gita logran reencontrarse. Este capítulo ofrece un cierre emotivo a su historia de amor, una historia que se forjó en medio del horror y que ahora se convierte en una fuente de esperanza y recuperación. Lale y Gita reconstruyen sus vidas en un mundo que todavía está tratando de sanar de las cicatrices de la guerra. Este capítulo aborda la capacidad del ser humano para reconstruir su vida después de una tragedia monumental. Aunque Lale y Gita han sufrido pérdidas y traumas incalculables, su amor sobrevive, y juntos intentan encontrar una nueva normalidad. Morris enfatiza la importancia de la resiliencia emocional y cómo el amor puede ser una fuerza curativa. El reencuentro de Lale y Gita simboliza la victoria del espíritu humano sobre el odio y la destrucción. Si bien la vida nunca será la misma, el hecho de que hayan podido encontrarse y construir una familia es un testimonio de que, a pesar del dolor, la vida continúa. Este capítulo también destaca el poder del legado. La historia de Lale y Gita no es solo un relato de supervivencia física, sino de cómo su amor y su voluntad de seguir adelante han dejado una marca duradera en el mundo. La vida después del trauma requiere una fuerza increíble para encontrar sentido y propósito. ¿Cómo podemos, como seres humanos, reconstruirnos después de una tragedia? La historia de Lale y Gita nos muestra que, aunque el camino sea difícil, es posible encontrar paz y propósito a través de la conexión humana y el amor. Conclusión. El legado de Lale Sokolov, una historia de esperanza y humanidad. Al finalizar El tatuador de Auschwitz, queda claro que la historia de Lale Sokolov es mucho más que una simple narración sobre los horrores del Holocausto. Es una historia sobre la resistencia del espíritu humano, el poder del amor y la lucha por mantener la humanidad en medio de la deshumanización más absoluta. La historia de Lale y Gita nos invita a reflexionar sobre el poder del legado. Aunque el trauma vivido en Auschwitz nunca se borrará, el hecho de que Lale compartiera su historia con el mundo es una manera de honrar a aquellos que no sobrevivieron y de asegurarse de que el mundo no olvide los horrores del pasado. Morris nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, hay historias de esperanza, valentía y humanidad. Este legado no es solo personal, sino colectivo. A través de la narración de Morris, la historia de Lale nos obliga a reflexionar sobre las atrocidades cometidas por el ser humano y la importancia de recordar el pasado para no repetirlo. La memoria de Lale es un recordatorio de que la vida, a pesar de sus dificultades, tiene el potencial de ser hermosa si elegimos aferrarnos a los valores que nos hacen humanos, el amor, la bondad y la empatía. La historia de Lale Sokolov nos desafía a preguntarnos, ¿cómo podemos encontrar sentido en medio del sufrimiento? ¿Qué nos impulsa a seguir adelante cuando todo parece perdido? Y, sobre todo, ¿cómo podemos preservar nuestra humanidad cuando el mundo parece empeñado en destruirla? Al reflexionar sobre estas preguntas, nos damos cuenta de que las historias como la de Lale no solo nos enseñan sobre el pasado, sino que también nos guían en cómo vivir el presente. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar sobre el poder de la resistencia y el amor, te invito a que compartas esta reflexión con otros. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos historias que, como la de Lale, nos recuerdan el poder de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo, y no olvides que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de luz que nos impulsa a seguir adelante.